En las tierras de Tamaulipas se cuenta la historia de una joven llamada María, cuya belleza era tan deslumbrante que todos los hombres del pueblo anhelaban su amor. María vivía en una pequeña aldea, rodeada de paisajes exuberantes, donde los ríos y montañas parecían susurrar secretos de antaño. Sin embargo, su corazón pertenecía a un apuesto joven llamado Alejandro, quien prometió amarla para siempre. La historia de su amor se tornó oscura cuando un día Alejandro, seducido por la ambición, dejó a María para buscar fortuna en la ciudad. Prometió regresar, pero los meses se convirtieron en años y la joven, llena de tristeza y desesperación, se volvió una sombra de lo que alguna vez fue. María esperó incansablemente en la orilla del río donde solían encontrarse, su vestido blanco ondeando con el viento mientras las noches se hacían eternas. Desesperada, un día decidió que no podía seguir viviendo sin el amor de su vida. Con el corazón roto, se lanzó al río, convirtiéndose en una leyenda. Desde entonces, se dice que cada noche, al caer la luna, la mujer de blanco aparece en las orillas del río, llorando por su amor perdido. Los que han tenido la desgracia de cruzarse con su espectro cuentan que su llanto es desgarrador. Un eco de dolor que resuena en el silencio de la noche. Se dice que aquellos hombres que se acercan demasiado al agua son atraídos por su belleza etérea solo para ser arrastrados a las profundidades por su espíritu vengativo. La leyenda advierte que su alma no encuentra paz y busca venganza contra aquellos que la traicionaron. Aquellos que han sobrevivido a un encuentro con la mujer de blanco relatan que, al mirarla a los ojos, pueden ver el reflejo de sus propias traiciones y el dolor que ella siente por ser abandonada. Con el paso del tiempo, la historia de María se ha contado de generación en generación. Algunos dicen que el río, antes sereno, ahora tiene una corriente más fuerte, como si estuviera vivo, alimentado por el dolor de la joven. Se rumorea que, en noches de luna llena, el río brilla con una luz sobrenatural, y su llanto puede escucharse a kilómetros de distancia. Los aldeanos viven con miedo de acercarse al río al caer la noche y los jóvenes advertidos de no desafiar a la mujer de blanco, pues su ira es implacable. Sin embargo, hay quienes no creen en la leyenda y se atreven a desafiarla. Un grupo de amigos, intrigados por la historia, decide pasar una noche junto al río, con la fogata encendida. Cuentan historias, riendo y burlándose de las advertencias. Sin embargo, a medida que la noche avanza, una atmósfera tensa se apodera del grupo. De repente, el viento cambia y un grito desgarrador atraviesa el aire. Los amigos, aterrados, sienten que la temperatura desciende y una figura blanca aparece en la distancia, con el corazón latiendo con fuerza. Se dan cuenta de que han despertado algo que no deberían haber tocado. La figura se acerca, y en sus ojos ven el dolor, la traición y la ira acumulados a lo largo de los años. Al final de la noche, solo uno de ellos logra escapar, mientras que sus amigos desaparecen, tragados por las aguas del río. Desde entonces, se dice que el río guarda no solo el dolor de María, sino también las almas de aquellos que desafiaron su destino. La leyenda de la mujer de blanco sigue viva en Tamaulipas. Un recordatorio de que el amor perdido puede convertirse en una fuerza aterradora, y que las traiciones nunca quedan sin castigo. 2. El fantasma de la hacienda abandonada, en el corazón de Tamaulipas, escondida entre la maleza y el olvido. Se encuentra una antigua hacienda que una vez fue el orgullo de la región. La hacienda de San Juan, construida en el siglo XIX, fue un lugar de esplendor donde se celebraban fiestas grandiosas y se cultivaban las tierras fértiles. Sin embargo, la prosperidad no duró para siempre. Un día, se desató una tragedia que cambió su destino para siempre. Se cuenta que la familia que habitaba la hacienda, los Montemayor, era conocida por su riqueza, pero también por su avaricia. El patriarca, don Ignacio, era un hombre cruel, que maltrataba a sus trabajadores y no dudaba en hacer lo que fuera necesario para mantener su fortuna. Su esposa, doña Clara, era una mujer de corazón bondadoso que siempre intentaba ayudar a los campesinos, pero sus esfuerzos eran en vano ante el dominio de su esposo. Una noche,
En medio de una tormenta, doña Clara decidió huir de la hacienda, junto a sus hijos. Temía que su esposo, al enterarse de sus planes, pudiera hacerles daño. Sin embargo, don Ignacio, al descubrir la traición, se enfureció. En un ataque de ira, persiguió a su familia por los oscuros pasillos de la hacienda. La tormenta rugía afuera y en medio del caos. Ocurrió lo impensable, un accidente fatal, que terminó con la vida de doña Clara y sus hijos. Desde esa noche, la hacienda fue abandonada y se dice que el espíritu de doña Clara y su familia todavía vagan por sus pasillos buscando justicia por su trágico destino. Los lugareños, temerosos, comenzaron a contar historias sobre extraños ruidos y luces que parpadeaban en las ventanas de la hacienda durante la noche. Aquellos que se atrevían a acercarse juraban haber escuchado llantos y susurros que parecían venir de las sombras. Un grupo de jóvenes aventureros, intrigados por la leyenda, decidió explorar la hacienda un fin de semana. Armados con linternas y su valentía, cruzaron las puertas chirriantes y se adentraron en el oscuro interior. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. Pero la historia de la familia Montemayor parecía estar viva en cada rincón. En la sala principal, encontraron retratos de doña Clara y sus hijos. Sus miradas tristes parecían seguirlos mientras avanzaban. A medida que exploraban, comenzaron a sentir una presencia extraña. Las luces de sus linternas parpadeaban y un frío repentino llenó el aire. De repente, un grito desgarrador resonó a través de los pasillos, haciendo que el grupo se congelara en su lugar. Sin saber si era una broma o una manifestación real, decidieron investigar el origen del sonido. Avanzaron con cautela, guiados por el eco de los lamentos. Al llegar a una habitación, al final del pasillo, encontraron un antiguo piano cubierto de polvo. Sin embargo, en ese momento, las teclas comenzaron a tocarse solas, creando una melodía triste que resonaba en el aire. Los jóvenes, aterrados, sintieron que la atmósfera se volvía más densa y comprendieron que habían despertado algo que no debían haber tocado. De repente, la figura de una mujer apareció ante ellos, con un vestido blanco y un rostro lleno de tristeza. Era doña Clara, buscando a sus hijos perdidos y el consuelo que nunca tuvo en vida. Los jóvenes, paralizados por el miedo, intentaron escapar, pero las puertas se cerraron de golpe, atrapándolos en la hacienda a medida que la figura se acercaba. Los jóvenes comenzaron a ver visiones de lo que había sucedido aquella fatídica noche. Los gritos de doña Clara resonaban en sus oídos y la angustia de su alma atormentada se hacía palpable. Comprendieron que no solo eran intrusos, sino testigos de una tragedia que necesitaba ser recordada. Finalmente, uno de ellos, con valentía, se acercó a la figura y le pidió perdón por la intrusión. Les explicó que no estaban allí para causar daño, sino para escuchar su historia. La figura, con lágrimas en los ojos, asintió y en ese momento, las puertas de la hacienda se abrieron. Los jóvenes, al salir, sintieron una paz en el aire, como si la hacienda finalmente pudiera descansar. La leyenda de la hacienda de San Juan se convirtió en un recordatorio de la tragedia y la injusticia, y el espíritu de doña Clara, aunque aún presente, encontró un poco de consuelo en la memoria de aquellos que la recordaban y honraban su historia. 3. Y el destino del último pasajero. En una oscura y polvorienta carretera que serpentea a través de las montañas de Tamaulipas, se cuenta la historia de un hombre que se convirtió en la leyenda del último pasajero. Esta ruta, conocida por sus peligros y misterios, había sido escenario de numerosas desapariciones a lo largo de los años. Los lugareños advierten a los viajeros sobre las sombras que acechan en la oscuridad, pero muchos ignoran las advertencias, buscando aventuras o atajos hacia sus destinos. Un día, un joven llamado Javier decidió emprender un viaje hacia la ciudad. Con su auto viejo, lleno de sueños y ansias de libertad, comenzó su travesía por la carretera solitaria. Mientras avanzaba, la noche cayó rápidamente y el ambiente se tornó inquietante. Sin embargo, su espíritu aventurero lo mantenía firme, confiando en que todo saldría bien a medida que conducía.
Una densa niebla comenzó a envolver la carretera, haciendo que la visibilidad se redujera drásticamente. Fue entonces cuando Javier vio a un hombre de pie al borde de la carretera, con una expresión desesperada. Sin pensarlo 2 veces, decidió detenerse y ofrecerle un aventón. El hombre, que se presentó como Fernando, agradeció efusivamente y se subió al auto. Mientras avanzaban, Javier notó que Fernando tenía un aire extraño, como si estuviera perdido en sus pensamientos. A pesar de la incomodidad, Javier trató de entablar conversación. Sin embargo, Fernando respondía con monosílabos y su mirada se mantenía fija en la carretera. A medida que el viaje continuaba, Javier comenzó a sentir un escalofrío recorriendo su espalda, como si la atmósfera se volviera más pesada. De repente, la radio del auto comenzó a emitir ruidos extraños, interrumpiendo el silencio tenso. Javier, preocupado, intentó ajustar el volumen, pero la música se tornó en un lamento. Fue entonces cuando Fernando, con un tono sombrío, le dijo que no debía haberlo recogido. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier al escuchar esas palabras. Desconcertado, miró a Fernando, quien ahora parecía más pálido y etéreo. En ese instante, el auto se detuvo abruptamente, como si algo hubiera cortado la energía. Javier intentó reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. La niebla se espesó aún más y un silencio abrumador llenó el aire. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la mirada de Fernando, que ahora estaba fija en el horizonte, como si estuviera esperando algo. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la niebla. Javier, aterrorizado, se dio cuenta de que el sonido provenía de la carretera. Cuando miró de nuevo a Fernando, este había desaparecido. Desesperado, Javier salió del auto, llamando por su pasajero perdido. Fue entonces cuando vio la figura de un hombre en la distancia, parado en medio de la carretera. Al acercarse, Javier se dio cuenta de que el hombre era una versión más joven de Fernando. La revelación le golpeó con fuerza. Fernando había sido un fantasma, un alma atrapada que buscaba completar su última jornada. Con el corazón acelerado, Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si la niebla misma estuviera viva. Javier, comprendiendo que debía ayudar a Fernando a encontrar la paz, preguntó qué necesitaba. El joven espectro le indicó que debía regresar al lugar donde había perdido su vida, un trágico accidente que había ocurrido años atrás en esa misma carretera. Sin pensarlo, Javier decidió ayudarlo y, en un acto de valentía, se subió al auto y condujo hacia el lugar mencionado. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a despejarse, revelando un antiguo puente que se alzaba sobre un abismo. Fue allí donde Fernando había encontrado su destino fatal. Javier, con el corazón en la mano, se detuvo en el puente. En voz alta, le pidió perdón por no haber podido salvarlo. En ese instante, el viento oyó y la niebla se disipó por completo. La figura de Fernando apareció ante él, agradeciéndole con una sonrisa tranquila. Un haz de luz iluminó el puente y, en un parpadeo, el espectro desapareció. Javier, sintiendo un profundo alivio, comprendió que había liberado un alma perdida. Con el corazón ligero, regresó a su auto, que ahora funcionaba perfectamente. Al continuar su viaje, Javier se sintió renovado. La carretera, antes temida, ahora le parecía un lugar lleno de historias y leyendas. A partir de ese día, nunca dejó de contar la historia del último pasajero, recordando la importancia de escuchar las advertencias y ayudar a aquellos que han quedado atrapados entre dos mundos. 4. La maldición del cementerio de la última frontera. En la región de Tamaulipas, el cementerio de la última frontera es conocido no solo por ser el lugar de descanso final de muchos, sino también por las historias inquietantes que lo rodean. Los lugareños susurran sobre una maldición que ha caído sobre el cementerio, donde se dice que las almas de aquellos enterrados allí no encuentran paz. Los que se atreven a visitar el lugar durante la noche a menudo regresan con historias escalofriantes de encuentros sobrenaturales y visiones aterradoras. La historia comienza con un grupo de
Estudiantes de la universidad local que, en busca de emociones fuertes, deciden explorar el cementerio una noche de luna llena. Un amigo del grupo, Miguel, les habla de la leyenda que rodea a un antiguo sepulcro en el cementerio, donde se dice que una joven llamada Isabella fue enterrada. Isabella había sido una hermosa mujer que, según cuentan los rumores, murió en circunstancias misteriosas. Se decía que había sido maldecida por un amor no correspondido, y su espíritu se había quedado atrapado entre los vivos y los muertos. Los estudiantes, intrigados por la leyenda, llegan al cementerio con linternas en mano y una mezcla de emoción y nerviosismo en sus corazones. El aire frío de la noche parece cargar un peso adicional y el silencio es tan profundo que pueden escuchar el latido de sus corazones a medida que avanzan por los senderos de piedra. Las sombras parecen alargarse y moverse a su alrededor, alimentando su ansiedad. Al llegar al sepulcro de Isabella, notan que la lápida está cubierta de flores marchitas y velas apagadas. Miguel, decidido a desentrañar el misterio, comienza a leer en voz alta el epitafio, que habla sobre la belleza y la tragedia de la joven. Sin embargo, a medida que pronuncia las palabras, el viento comienza a soplar con fuerza y una sensación de malestar se apodera del grupo. Las linternas parpadean y un frío helado los rodea como si la atmósfera misma estuviera cambiando. De repente, un grito desgarrador resuena en el aire, provocando que todos se miren entre sí, aterrados. La figura de una mujer vestida de blanco aparece entre las tumbas, su rostro oculto por un velo. Los estudiantes, paralizados por el miedo, sienten que la figura se acerca lentamente, sus ojos brillando con una tristeza infinita. Es Isabella, el espíritu atrapado, buscando venganza por la traición que sufrió en vida. Los amigos intentan retroceder, pero la atmósfera se vuelve más opresiva. La figura de Isabella se detiene frente a ellos y, con una voz suave pero llena de dolor, les cuenta su historia. Había sido engañada por su amor, quien la abandonó en el altar. En su desesperación, se lanzó a un río cercano y su alma nunca encontró descanso. En su búsqueda de justicia había maldecido a todos los que se atrevieran a perturbar su sueño eterno. El grupo, sintiendo la angustia de Isabella, decide que deben ayudar a su espíritu a encontrar la paz. Miguel, con el corazón valiente, se acerca a la figura y le pide perdón en nombre de todos los que le han hecho daño. Le prometen que su historia será contada, que su sufrimiento no será olvidado. Las lágrimas de Isabella comienzan a caer, y el viento a su alrededor se calma. A medida que los estudiantes hacen su promesa, la figura de Isabella empieza a desvanecerse lentamente. El aire se vuelve más ligero y el frío se disipa. En ese momento, sienten que una carga ha sido levantada, y el cementerio parece cobrar vida con una nueva energía. La maldición que había caído sobre el lugar comienza a romperse. Con el corazón en paz, los estudiantes abandonan el cementerio, sintiendo que han cumplido con su misión. Desde esa noche, ya no sienten miedo al hablar sobre Isabella. En cambio, se convierten en portadores de su historia, asegurándose de que su legado viva en las generaciones futuras. La leyenda del cementerio de la última frontera se transforma, y el espíritu de Isabella, finalmente libre, puede descansar en paz. 5. El susurro de los árboles, en las profundidades de un bosque denso y antiguo de Tamaulipas, se encuentra un lugar conocido como el susurro de los árboles. Este bosque, rodeado de leyendas y mitos, es temido por los habitantes de la región, quienes aseguran que los árboles tienen la capacidad de hablar y que susurros extraños pueden escucharse al caer la noche. Aquellos que se adentran en el bosque durante la oscuridad a menudo regresan con historias de experiencias aterradoras y encuentros inexplicables. La leyenda cuenta que, hace muchos años, un joven llamado Esteban, curioso e intrépido, decidió explorar el bosque en busca de aventuras. Desde niño, había escuchado las advertencias de sus abuelos sobre los susurros, pero su deseo de descubrir lo desconocido superaba su miedo.
Armado con una linterna y un cuaderno para anotar sus hallazgos, se adentró en el bosque. Al caer el sol, a medida que caminaba, el aire se volvía más pesado, y una atmósfera de misterio lo envolvía. Los árboles, altos y majestuosos, parecían observarlo con ojos centenarios. Al principio todo estaba en silencio, pero pronto empezó a escuchar un leve murmullo, como si los árboles estuvieran intercambiando secretos. Esteban, intrigado, se detuvo a escuchar con atención. Las palabras eran ininteligibles, pero el sonido parecía llamarlo. Al seguir el sonido, se encontró en un claro donde los árboles parecían danzar al ritmo del viento. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un árbol en el centro del claro, con raíces que se retorcían como serpientes y una corteza rugosa que parecía contar historias de siglos pasados. Sin dudarlo, Esteban se acercó al árbol, sintiendo una extraña conexión con él. En ese instante, el susurro se volvió más claro. Una voz suave y melancólica comenzó a hablarle, revelando la trágica historia de un espíritu que había quedado atrapado en el bosque. La voz le contó sobre un amor perdido, un pacto roto y la soledad de un alma que no podía descansar. Esteban, conmovido por la historia, sintió que debía ayudar a liberar al espíritu. El árbol le reveló que, para romper la maldición, debía encontrar un objeto perdido que pertenecía al espíritu, un amuleto que había sido enterrado en algún lugar del bosque. Con determinación, Esteban se embarcó en una búsqueda, guiado por los susurros que emanaban de los árboles. A medida que avanzaba, los susurros se intensificaban y un frío helado comenzó a envolverlo. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró el amuleto, brillante y dorado, enterrado bajo un manto de hojas. Al levantarlo, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Con el amuleto en mano, regresó al árbol y, con una voz firme, pronunció palabras de liberación. El susurro se tornó en un grito de alegría y en un destello de luz. El espíritu apareció ante él, agradecido y radiante. La figura del espíritu, ahora libre de su prisión, se desvaneció en una nube de luz, dejando atrás una sensación de paz que llenó el bosque. Los árboles, que antes susurraban tristes melodías, ahora cantaban con alegría. Esteban, aunque agotado, sintió una satisfacción profunda por haber ayudado a liberar un alma perdida. Al regresar a su hogar, Esteban compartió su experiencia con los demás, contando la historia del susurro de los árboles y el espíritu que había liberado. Desde entonces, el bosque dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un sitio de reverencia. Los lugareños aprendieron a escuchar los susurros, ahora llenos de sabiduría y amor, y a honrar el legado de aquellos que habían vivido en armonía con la naturaleza. La leyenda del susurro de los árboles perduró a lo largo de los años, recordando a todos que, a veces, los lugares más temidos pueden esconder historias de redención y amor, y que escuchar a la naturaleza puede guiarnos hacia la paz. 6. La Casa de los Espejos. En una pequeña ciudad de Tamaulipas se alza una antigua mansión conocida como la Casa de los Espejos. Esta casa, con su arquitectura gótica y sus ventanales cubiertos de polvo, ha sido objeto de rumores y leyendas durante décadas. Se dice que, en su interior, los espejos no solo reflejan la imagen de quienes se miran en ellos, sino que también revelan secretos oscuros y deseos ocultos. Aquellos que se atreven a entrar a la casa a menudo regresan con historias de terror y revelaciones inquietantes. La historia comienza con un grupo de amigos, Ana, Carlos, Lucía y Javier, quienes, atraídos por la curiosidad y el misterio, deciden explorar la mansión una noche. Habían escuchado historias sobre la maldición de la casa, pero su deseo de descubrir la verdad era más fuerte que su miedo. Armados con linternas, se adentran en la mansión, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos al cruzar la puerta chirriante. Al entrar, el aire se siente pesado y denso. La casa está cubierta de polvo y los ecos de sus pasos resuenan en el silencio. Mientras exploran, se sorprenden al encontrar una sala llena de espejos de diferentes tamaños y formas, todos enmarcados en dorados elaborados.
Sin embargo, lo que más les llama la atención son las extrañas imágenes que aparecen en los espejos, distorsionando sus reflejos de maneras inquietantes. Ana, la más valiente del grupo, se acerca a un espejo grande y se mira. Para su sorpresa, en lugar de su reflejo, ve una versión distorsionada de ella misma, con una sonrisa macabra y ojos vacíos. Aterrorizada, retrocede y cuenta a sus amigos lo que ha visto. Carlos, decidido a probarlo, se acerca al espejo. Al mirarse, ve una escena de su infancia que había olvidado, un accidente que lo había marcado para siempre. La visión lo deja aturdido y confundido. Mientras tanto, Lucía y Javier también experimentan visiones perturbadoras. Lucía ve a su padre en un estado de angustia, mientras que Javier observa a su madre, a quien había perdido años atrás, llorando en un rincón oscuro. Cada uno de ellos se enfrenta a sus miedos y recuerdos reprimidos, y la atmósfera en la casa se vuelve cada vez más opresiva. Desesperados por escapar de las visiones, los amigos deciden abandonar la sala de los espejos. Sin embargo, al girar, se dan cuenta de que la casa parece haber cambiado. Los pasillos se alargan y las puertas se cierran, atrapándolos en un laberinto interminable. Entienden que la casa está viva, alimentándose de sus miedos y secretos. Con el corazón latiendo con fuerza, se dan cuenta de que deben enfrentar sus propios demonios para poder salir. Ana, recordando la historia de la casa, sugiere que deben hablar sobre lo que han visto y compartir sus experiencias. Con valentía, cada uno comienza a contar su historia, abriendo sus corazones y liberando el peso de sus recuerdos. A medida que lo hacen, la atmósfera opresiva comienza a disiparse y los murmullos de la casa se convierten en susurros de aliento. Finalmente, encuentran la sala de salida, donde un espejo gigante brilla con una luz intensa. Se dan cuenta de que este espejo no es como los demás, es un portal hacia la libertad. Al unísono, se miran en el espejo y al hacerlo, ven sus reflejos en un estado de paz, con determinación. Cruzan el umbral del espejo y en un destello de luz se encuentran de vuelta en el exterior de la mansión. Al salir, sienten una sensación de alivio y renovación. La casa ya no parece amenazante, sino un lugar que les ha enseñado a enfrentar sus miedos y a aceptar su pasado. Desde ese día, los amigos se convierten en defensores de la historia de la Casa de los Espejos, recordando a todos que a veces los espejos no solo reflejan lo que somos, sino también lo que debemos aprender a superar. La leyenda de la Casa de los Espejos perdura, no como un lugar de terror, sino como un recordatorio de la importancia de enfrentar nuestras verdades y encontrar la fuerza en la amistad. 7. Y el misterio del lago de Xico. En las exuberantes tierras de Tamaulipas, el lago de Xico es un lugar de belleza cautivadora, rodeado de montañas y vegetación abundante. Sin embargo, su esplendor esconde un oscuro secreto que ha asustado a los lugareños durante generaciones. Se dice que el lago está maldito y que aquel que se atreva a nadar en sus aguas es arrastrado por un espíritu vengativo que guarda un secreto ancestral. Muchos han desaparecido sin dejar rastro, y sus almas se dice que vagan eternamente en las profundidades del lago. La historia comienza con un grupo de amigos, Marta, Luis, Elena y Roberto, quienes, atraídos por la belleza del lago, deciden pasar un fin de semana acampando junto a sus aguas. Ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo sobre la maldición del lago, los 4 amigos se instalan en la orilla, listos para disfrutar de la naturaleza. Risas y música llenan el aire, mientras el sol se pone, transformando el paisaje en un espectáculo de colores vibrantes. Esa noche, mientras comparten historias junto a la fogata, un anciano del pueblo se acerca. Con una expresión grave, les advierte sobre el espíritu del lago, conocido como la Dama de Agua. Les cuenta que una joven fue traicionada y ahogada en el lago hace muchos años, y su espíritu busca venganza contra aquellos que se atrevan a perturbar su descanso. Los amigos, escépticos, se ríen de las advertencias y continúan con su diversión. Al día siguiente, impulsados por la curiosidad, deciden nadar en el lago.
desafiando las advertencias. Al entrar en las aguas, sienten una extraña energía que los envuelve. Mientras nadan, comienzan a escuchar susurros que parecen venir de las profundidades. Marta, sintiéndose intrigada, se adentra más en el lago, ignorando las voces que le advierten que regrese. De repente, el agua se agita violentamente, y un frío intenso la envuelve. En un instante, Marta es arrastrada hacia el fondo, gritando por ayuda. Los demás, horrorizados, intentan alcanzarla, pero el lago se vuelve hostil, como si estuviera protegiendo su secreto. A medida que luchan por rescatar a Marta, el agua se transforma en una neblina espesa que les impide ver. Desesperados, Luis, Elena y Roberto deciden que deben enfrentar la maldición. Recordando las historias que escucharon, se sumergen en el agua, buscando a su amiga. En el fondo del lago encuentran un antiguo amuleto, el símbolo de la traición que había mantenido atrapado al espíritu de la Dama de Agua. Comprendiendo que deben liberarlo, los amigos lo levantan y, mientras lo hacen, sienten una presencia poderosa a su alrededor. Con el amuleto en mano, nadan hacia la superficie, donde el agua comienza a calmarse. Al llegar, ven a Marta emergiendo lentamente, como si hubiera sido liberada de un hechizo. La Dama de Agua aparece ante ellos, una figura etérea, hermosa y aterradora a la vez, con una voz que resuena en el aire. Les agradece por romper la maldición y liberar su alma de la tristeza. La presencia de la Dama de Agua se transforma de una figura vengativa a una figura de paz. Les explica que su corazón había estado roto por la traición y que, al encontrar el amuleto, habían liberado no solo su espíritu, sino también la esencia del lago. La dama les pide que cuenten su historia, para que otros no caigan en la misma trampa. Agradecidos y aliviados, los amigos prometen honrar la memoria de la Dama de Agua. Desde ese día, el lago ya no es visto como un lugar de terror, sino como un recordatorio de la importancia de la lealtad y la verdad. Los lugareños, al escuchar la historia de los amigos, aprenden a respetar el lago y a recordar el sacrificio de la Dama de Agua. El misterio del lago de Xico perdura no como una advertencia, sino como un símbolo de redención y esperanza, recordando que incluso las almas más atormentadas pueden encontrar la paz cuando se les da la oportunidad de ser escuchadas. 8. La Noche de los Espíritus Errantes, en una pequeña aldea de Tamaulipas, se celebra una tradición ancestral conocida como la Noche de los Espíritus Errantes. Cada año, durante la primera luna llena de noviembre, los habitantes de la aldea se preparan para honrar a sus seres queridos que han partido. Se dice que en esta noche, los espíritus regresan para visitar a sus familias y es un momento de reflexión, tristeza y celebración. La historia se centra en Valentine, una joven que ha perdido a su abuela, una mujer sabia y respetada en la comunidad. La abuela de Valentine siempre le contaba historias sobre la Noche de los Espíritus Errantes, explicándole cómo los espíritus regresan para buscar consuelo y amor. Este año, Valentine se siente especialmente nostálgica y dice que quiere hacer algo especial para honrar la memoria de su abuela. Con la ayuda de su madre, Valentine prepara un altar en su hogar, decorado con flores, velas y las fotos de su abuela. En el altar colocan los platillos favoritos de su abuela, junto con una botella de tequila que siempre le había encantado. Valentine se siente emocionada, pero también un poco asustada, pues ha escuchado historias sobre los espíritus que regresan y lo que pueden traer consigo. Al caer la noche, la aldea se ilumina con luces y velas, y las familias se reúnen para compartir historias y recordar a sus seres queridos. Valentine, con el corazón lleno de amor, se sienta frente a su altar y comienza a hablar con su abuela, recordando los momentos felices que pasaron juntas. Mientras habla, siente una presencia en el aire, una brisa suave que parece acariciar su rostro. De repente, las velas en su altar parpadean intensamente y una sombra se cierne sobre ella. Valentine, aunque asustada, se esfuerza por mantener la calma. En ese momento, la figura de su abuela aparece ante ella con una sonrisa cálida y amorosa, aunque su imagen es etérea.
Valentine puede sentir su amor envolviéndola. La abuela le habla con una voz suave y reconfortante, diciéndole que siempre estará con ella, guiándola y protegiéndola. Le cuenta que ha estado observando desde el más allá y que está orgullosa de la mujer en la que Valentine se está convirtiendo. Valentine, llena de emoción, le pregunta si hay algo que pueda hacer para ayudar a los espíritus que no encontraron la paz. La abuela le explica que algunos espíritus a menudo quedan atrapados en el mundo de los vivos debido a los rencores no resueltos o los lazos que no pudieron romperse. Les dice que, a veces, lo que más necesitan es que alguien les ofrezca perdón y cierre. Con el corazón lleno de amor, Valentine promete ayudar a esos espíritus perdidos, a medida que la noche avanza. Valentine se siente inspirada y dice que quiere ayudar a otros a encontrar la paz. Junto a su madre y vecinos, organiza una ceremonia en la plaza del pueblo, donde invitan a todos a compartir sus historias y liberar sus rencores. Cada persona escribe una carta a sus seres queridos que ya no están, expresando sus sentimientos y pidiendo perdón por cualquier dolor que hayan causado. La plaza se llena de luz y amor mientras cada uno lanza sus cartas al fuego, dejando que las cenizas lleven sus mensajes al más allá. Valentine siente que el aire se vuelve más ligero y que la tristeza se transforma en esperanza. La figura de su abuela aparece de nuevo, sonriendo con orgullo al ver el acto de amor y sanación que se ha llevado a cabo en la comunidad. Al final de la noche, Valentine se siente en paz. Ha aprendido que, aunque la pérdida duele, el amor nunca muere y que siempre hay una forma de sanar. La Noche de los Espíritus Errantes se convierte en una tradición aún más especial para la aldea, recordando que el amor y el perdón son las claves para liberar a los espíritus atrapados y mantener viva la memoria de aquellos que han partido. La historia de Valentine y su abuela perdura, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y amor en la comunidad de Tamaulipas, recordando a todos que el vínculo con nuestros seres queridos trasciende el tiempo y el espacio.